Alabado sea Dios para siempre. Damos gracias a Dios, amados hermanos, que se han conectado a través de las redes sociales. Una vez más se está predicando motivos de los problemas que se está viviendo mundialmente, este problema de la enfermedad. Pero esto no ha impedido que el evangelio se siga predicando, el evangelio, la palabra de Dios, se siga anunciando a través de las redes sociales. No solamente la iglesia Casa de Oración está predicando el evangelio, sino en todas las iglesias están transmitiendo predicaciones. Y damos gracias a Dios por también nuestro pastor Ángel Navas, que ha permitido que hablemos de la palabra del Señor en esta hermosa noche, el día martes. Bendito sea el Dios para siempre. Y vamos a hablar bajo el tema préstame tu barca. Amén. Vamos a hablar un poco de un personaje en la Biblia que llama mucho la atención, un hombre que ha tenido altas y bajas, un hombre que sobresale también en la palabra del Señor. Y vamos a ir a considerar en la Biblia, vamos a considerar Evangelio según San Juan, en su capítulo 21, versículo 15. Bendito sea Dios para siempre. Y vamos a ir a considerando versículos 15, 16 y 17. Leemos la palabra de Dios honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Bendito Dios. Cuando hubieron caminado, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: sí, Señor, lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Jesús le respondió, le dijo: apacienta mis ovejas. Amantísimo Dios que estás en tu trono de gloria, Padre, te doy gracias por esta oportunidad que tú me permites, Señor amado, hablar de tu palabra, y que seas tú, Dios mío, poniendo esa palabra en mis labios para poder, Dios mío, hablarles a todos aquellos que se van a conectar por las redes sociales, aquellos, Dios mío, que van a alcanzar a ver, Dios mío, esta palabra, que sean palabras que pueda edificar, que sean palabras, Dios mío, que pueda marcar una diferencia sobre el corazón de aquellos, Señor amado, que están entristecidos, aquellos, Dios mío, que no encuentran la paz en su corazón, que a través de esta palabra, y aquellos, Señor, que no, Dios mío, aquellos que no te conocen y puedan, Dios mío, ver este mensaje y puedan venir al conocimiento de tu palabra. Damos gracias, Padre eterno, gracias, Padre, y gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Bendito sea el nombre del Señor para siempre. Amado amigo o hermano que nos mira a través de estas redes sociales, hemos puesto por tema préstame tu barca, pero quizás en tu mente o lo que están viendo me dirán: ha leído en una cita bíblica que quizás no tiene nada que ver con préstame tu barca, pero quiero enfocarme un poquito más hacia el personaje del apóstol Pedro, de un hombre cuando fue llamado por Jesucristo. Todos aquellos grandes hombres, amado amigo, amado hermano que estás viendo a través de las redes sociales, a través de Facebook, este hombre cuando fue llamado, la palabra de Dios dice que se encontraban pescando juntamente con su hermano Andrés. Cuando Jesús iba pasando por en las orillas de aquellas aguas, aquellos hombres estaban lavando las redes cuando aquel hombre fue llamado. La palabra de Dios dice de que cuando Jesús llegó en aquel lugar,
Jesús le dice a Pedro: préstame tu barca. Bendito sea el nombre del Señor para siempre. Aquel hombre le dice, a través de las circunstancias que estamos viviendo en estos momentos, estaba yo viendo, amado amigo, amado hermano, que hay muchos lugares, hay mucha gente que están aportando para poder ayudar a un ser querido o un amigo o cualquier otra persona que estamos pasando por este problema, pero hay gente que están pasando mucho más difícil que algunos de nosotros. Bendito sea el nombre del Señor. Y viendo este tema, se me vino en la mente que voy a predicar, que voy a anunciar, que voy a decirle a todas aquellas personas que están afligidos de las circunstancias que estamos pasando. Pero quiero decirte una cosa, que solamente hay un personaje que puede ayudarte. Hay alguien que puede socorrerte en este momento. Y esa persona que puede brindarte esa ayuda se llama Jesús de Nazaret. Cuando Jesús llegó en aquel lugar, aquellos hombres ya habían pasado toda una noche pescando. Ya habían pasado un buen rato. Quizás todo, hermano, no fue como muchas veces de nosotros cuando se nos pide dar para un amigo, cuando se nos pide dar para un ser querido. Muchas veces Dios trata de tocar nuestros corazones para poder dar nuestro granito de arena, para poder salir de las crisis por la cual el mundo se está sobreviniendo sobre el mundo. Hay personas que necesitan ayuda, hay personas que necesitan comer, hay personas, hermanos, nosotros muchas veces estamos afligidos, pero hay personas que realmente están pasando peores situaciones que nosotros. Y de entonces vino el tema en mi mente, que podía hablar sobre este tema para que nosotros nos demos cuenta y podemos abrir nuestro corazón y dar un poco de lo que nosotros tenemos a aquellos que tienen necesidad. Porque hay gente que no tiene un techo, hay gente que no tiene un trabajo estable. Hoy en día están pasando una situación bastante crítica que nosotros muchas veces. Y quería decirte esto: Pedro no fue como muchos de nosotros. Cuando Dios nos pide algo, nosotros no queremos dar. Pedro fue amable, Pedro fue un hombre generoso en decirle al maestro: claro que sí, maestro, yo te voy a prestar mi barca. Porque aquel hombre sabía que el que se estaba acercando a él era alguien en especial. Alguien en que podía multiplicarle lo que aquel hombre no tenía en ese momento. Y cuando Jesús terminó de predicar, amado amigo, amado hermano, la Biblia dice de que el maestro le dice a Pedro: boga mar adentro. Bendito sea el nombre del Señor para siempre. Y cuando aquel hombre, me imagino yo que al ver que había pasado toda la noche pescando y no habían pescado nada, le dice al maestro: hemos pescado toda la noche y no hemos agarrado nada, no hemos pescado nada. Pero el maestro le dice: Pedro, la diferencia de que anoche no me habías prestado tu barca, ahora me prestaste tu barca. Por eso te digo, boga mar adentro. Bendito sea el nombre del Señor. Y a través de las Escrituras nos damos cuenta que, amado amigo, a través de las Escrituras nos damos cuenta que realmente cuando aquel hombre tiró las redes, la palabra de Dios dice de que en la barca en la cual él se había ido, había tirado las redes, había llenado de peces, incluso tuvieron que ocupar otra barca. Por eso es que cuando Dios te pide algo o cuando Dios toca tu corazón para darle a alguien, es porque Dios quiere bendecirte. En estos momentos críticos en la cual el mundo vive, es en donde la iglesia tiene que mostrarse. En estos momentos que estamos viviendo es donde realmente las iglesias deberían de decir: aquí estamos presentes para poder ayudar a todos aquellos que necesitan una ayuda. Porque hay gente realmente que lo están pasando muy difícil.
No solamente podamos compartir la palabra de Dios a través de las redes sociales, sino también necesitamos hacer o colaborar. Amado amigo, amado hermano, necesitamos ponernos la mano en la conciencia y pensar. Si usted, querido hermano, está aburrido en la casa, muchas veces estamos afligidos, no tenemos trabajo, no podemos salir a trabajar, pero tenemos la refri llena muchas de las veces. Y hay gente, amado hermano, que hoy en día están pasando esta situación, que no tienen ni siquiera para poder comer. Cuando abren la refri no hay nada dentro de aquella refri. Hoy en día necesitamos como iglesia ponernos la mano en la conciencia y poder recordar de aquellas personas que necesitan de nuestra ayuda. Es triste, lamentable muchas veces cuando se le pide la ayuda a una iglesia. En general, yo estoy hablando, no estoy hablando de la asociación, no estoy hablando el nombre de la iglesia, estoy hablando en general. Es triste que muchas veces aquellas religiones paganas se muestran en estas circunstancias llevando víveres en otros lugares. Hoy en día como iglesia, no solamente la iglesia lo tiene, usted mismo lo puedes hacer en tu casa. Puedes empaquetar un poco de comida y llevarles a aquellas personas que necesitan. Dios está tocando tu corazón y muchas veces pasa en nuestros corazones qué necesitamos de hacer para poder ayudar. Cuando Jesús le pidió la barca a Pedro, Pedro dijo: está bien, maestro, súbate y puedes predicar en la barca. Y cuando terminó, Dios lo bendijo grandemente. Y no solamente tenemos ese reflejo en la palabra de Dios, también en los momentos difíciles. En el libro de los Reyes, capítulo 17, en su versículo 8, la palabra dice de que había una gran hambruna en aquel lugar. Estaban pasando momentos críticos, momentos difíciles como lo hoy en día estamos viviendo en el mundo entero. No solamente Estados Unidos, es en el mundo entero esta crisis que está pasando. En aquel entonces el profeta Elías estaba en un lugar en donde no tenía alimento, en donde él se sentía desamparado, en donde él se sentía solo. Me imagino que aquel profeta estaba pensando que se iba a morir de hambre, pero en ese entonces el Señor le habla, Dios le habla al profeta, le dice de que se levantase de aquel lugar y que se fuese para Sidón de Sarepta, que allí había una mujer que había recibido una orden de parte de Dios que lo iba a alimentar. Pero cuando llegó en aquel lugar, la Biblia dice de que aquella mujer no tenía muchas cosas, ya no tenía mucho para poder alimentar a más personas, pero él había dado lo único que le quedaba, se lo dio al profeta. Y Dios lo bendijo, se lo multiplicó de gran manera. Bendito sea el nombre del Señor para siempre. En estos momentos críticos, querido amigo, amado hermano que me estás escuchando, ¿qué estamos haciendo para la sociedad? En estos momentos difíciles, ¿qué estamos haciendo como iglesia? ¿Qué estamos haciendo, amado hermano, en estos momentos que estamos viviendo? ¿Cómo usted está respondiendo a esta crisis? ¿Qué estás haciendo para la humanidad, para los amigos, para aquellas personas que no conocen de Cristo, para aquellas personas que necesitan escuchar palabra de Dios, pero también necesitan algo más que escuchar la palabra del Señor? Esta palabra le estaba pidiendo a Dios que podía predicar. Estaba pidiendo, he visto muchos mensajes en las redes sociales que se está predicando en esta crisis. He estado viendo muchas cosas, pero no había visto yo algo que se proclamara, que se llamara la iglesia en general a poder dar un granito de arena para aquellos que cuando abren la refri o cuando aquellos que abren algo donde agarrar de comer y no tienen nada. Bendito sea el nombre del Señor. En los momentos difíciles es cuando la iglesia se tiene que mostrar. En los momentos difíciles no necesitas llevarte lo último que tienes en el banco. No necesitas llevarte todo lo que tienes en la refri. Con un poquito que Dios te pida, dáselo a aquel que necesita. Y muchas veces miramos la vida de este hombre. La vida de Pedro fue un hombre, amado hermano, de que tenía altas y bajas.
Aquel hombre, como también recibía revelaciones grandes de parte de Dios, también, amado amigo, cometía muchos errores. Y muchas veces quizás te pueden juzgar por los errores que puedes cometer. Pero quiero decirte algo de los hombres de Dios que he visto a través de la palabra de Dios. Muchas veces cometieron errores grandes, pero a través de esos errores grandes, reconociendo lo que ellos habían cometido, han recibido cosas muy grandes. Han sido hombres exitosos en la palabra de Dios, en la cual los usamos como ejemplo en el camino del Señor, que ellos atravesaron momentos complicados, como este profeta Elías pasó momentos difíciles, pero a través de todos esos momentos difíciles también podemos ver la mano de Dios obrar a través de aquel hombre, a través de aquel profeta. Aquel hombre, cuando él decía que la lluvia se parase, la lluvia se paraba. ¿Por qué? Porque él sabía, porque él tenía algo que todo mundo no lo tenía. Él tenía la presencia de Dios, él tenía la autoridad de Dios. Cuando él decía que tenía que caer lluvia, la lluvia caía porque tenía autoridad de parte de Dios. Bendito sea el nombre del Señor para siempre. Hay muchos personajes en la Biblia que podemos ver, como la vida de Pedro en sus altas y bajas. Hay muchos personajes, querido amigo, como el personaje de Jacob. Y muchas veces, hermanos, nosotros cometemos errores como cristianos. No somos perfectos. Como hombres naturales hablamos de la palabra de Dios y nos guardamos para Dios, pero cometemos pecado y nos equivocamos sin fines de veces. Muchas ocasiones cometemos errores muy grandes. Como este hombre llamado Jacob, la Biblia dice de que él estaba peleando por algo que Dios ya se lo había dado, proféticamente algo, una bendición que se había recibido desde antes de que él naciese. Pero este hombre y su madre cometieron el error de poder robar una bendición que ya a él ya le pertenecía, y se metió en un problema grande. Y muchas veces nosotros como cristianos nos metemos en problemas, y muchas veces la bendición ya es nuestra, el privilegio o la oportunidad ya es de nosotros. Muchas veces ya Dios ya lo tiene estipulado para nosotros. Esos ministerios ya es estipulado para cada uno de las personas, pero muchas veces cometemos el error en querer agarrarlo lo de otra persona. Bendito sea el nombre de Dios. Jacob había robado una bendición que no sabía que desde antes de que naciera, desde el vientre de su madre, había recibido esa bendición. Él estaba peleando por algo. Él hizo extender el tiempo para poder desempeñar lo que Dios tenía en su vida, para poder ponerlo en práctica, lo que Dios ya lo había estipulado encima, lo que tenía marcado para la vida de Jacob. Pero más sin embargo, aquel hombre fue huyendo, se fue a otros lugares en donde él pagó las consecuencias del error que había cometido. Muchas veces cometeremos errores. Muchas veces, hermanos, podremos tener altas y bajas, como el apóstol Pedro. El apóstol Pedro tenía altas y bajas, pero yo me admira algo del apóstol Pedro, que a pesar de sus altas y bajas, él nunca se rindió. Él siempre estaba presente. Él siempre estaba primero que todos los apóstoles. La palabra de Dios dice que en uno de esos momentos es cuando el apóstol Pedro mira al maestro caminando sobre las aguas. Uno de esos puntos muy, muy importadores de la palabra de Dios. Nosotros muchas veces estamos a punto de ver la gloria de Dios en nuestra vida, pero muchas veces Él nos dice: ven, camina hacia mí. Pero en el trayecto del camino muchas veces nos empezamos a dudar y empezamos a desanimar. Y muchas veces vas a sentir que te estás ahogando. Muchas veces de ese momento que vas a sentir que te vas a morir. Pero quiero decirte una cosa: a través de esos problemas el Señor no te va a permitir morir. Porque la Biblia dice de que aquel hombre pidió socorro.
pidió que el Señor lo salvase. No estamos solos, querido hermano. No estamos solos en esta situación que estamos viviendo. La iglesia en este momento va a salir fuerte en esta crisis. Muchas veces en los hogares hoy en día tenemos servicio todos los días prácticamente. ¿Por qué? Porque las crisis, los momentos difíciles impulsan al hombre para buscar a Dios. Hoy en día, amado hermano, en las noticias podemos ver hombres que reconocieron a Dios, que solamente Dios los podía ayudar en esta crisis que estamos viviendo. Presidentes, amado hermano, que reconocieron que solamente Dios los podía salvar, que solamente Dios los podía ayudar. Eso es los momentos la iglesia está viviendo, es para que nosotros reconozcamos y pongamos a Dios primero, que antes que todas las cosas, antes que todas las riquezas del mundo, antes que todos los trabajos, antes, amado hermano, amado amigo que estás viendo, antes que cualquier cosa, tenemos que poner a Dios primero, porque muchas veces cuando las cosas están bien, nosotros nos olvidamos de Dios. Cuando tenemos trabajo, cuando tenemos dinero, que cada semana agarramos un cheque, nos olvidamos de la gloria de Dios. Nos olvidamos que solamente en Dios está la respuesta. Por eso que muchas veces Dios permite estas crisis para que nosotros nos demos cuenta, para que nosotros reconozcamos nuestro camino y rectifiquemos nuestro camino. Estas son las situaciones. No es la primera vez. No es la primera vez que nosotros miramos una situación como esta. En Isaías capítulo 26, versículo 20, la palabra dice que mandaba al pueblo a encerrarse. La Biblia dice, entra y cierra las puertas tras de ti para orar, para buscar el rostro del Señor. Porque estos son los momentos en los cuales el hombre busca a Dios. En los momentos difíciles. No es la primera vez que Dios nos manda a encerrarnos en las casas, en una cuarentena. Podemos ver la situación que estaba pasando en los tiempos de Noé. En los tiempos de Noé, aquel hombre pasó 120 años predicando el evangelio. Pero la palabra de Dios a mí me dice que cuando comenzaron a caer aquellas aguas, aquella lluvia, la Biblia dice de que 40 días y 40 noches aquel hombre estuvieron encerrados en la arca. A la Biblia no describe qué estaban haciendo aquella familia, pero lo único que yo sí sé, que aquel hombre estaban buscando la presencia de Dios encerrado en aquella barca. Eso es lo único que te puedo decir, porque cuando nosotros estamos encerrados, solamente pensamos en Dios. Cuando nosotros salimos afuera y miramos las mortandades, solamente pensamos en Dios. Hoy en día, mira las noticias, mira cuánta gente murieron alrededor del mundo. Y nosotros pensamos que Dios tenga misericordia de nosotros. Estos son los momentos difíciles en los cuales se adora más el nombre del Señor. Estos momentos es cuando todo el mundo se está arrodillando ante los pies del Señor, para que aquellos hombres que se creían por los millones que tenían en sus cuentas bancarias, hoy en día están clamando a Dios, que Dios tenga misericordia de ellos. ¿Por qué? Porque mucha gente está perdiendo su riqueza. Hay mucha gente que están perdiendo sus bienes y están recordándose de Dios. Pero cuando todo estaba bien, nadie se acordaba de Dios, nadie clamaba a Dios. Hoy en día vas a ver las autoridades en las calles de rodillas pidiendo misericordia a Dios. Esto es lo que Dios busca de cada uno de nosotros. Estos problemas que pasan, estas crisis, solo Dios lo puede permitir. Es para que el hombre reconozca que hay un Dios que es sobre todos los nombres. Hay un Dios que ha creado la tierra y los cielos. Hay un Dios que te ha creado a ti, hombre. Hombre, que no quieres reconocer que solamente en Dios está la respuesta. Muchas veces el hombre niega la eficacia de Dios. Muchos hombres con todos los bienes niegan que Dios existe, pero estos momentos los hace reconocer que sin Dios
el hombre no es nada. Bendito sea el nombre del Señor. En el tiempo cuando el pueblo de Israel, la palabra de Dios dice, fueron sacados en Egipto. La palabra de Dios dice que envió plagas en aquellos lugares. Pero quiero enfocarme en la última plaga en la cual Dios les da especificaciones al pueblo de Israel. Cuando le dice al pueblo, métense adentro de sus casas y maten unos corderos y en los dinteles de su puerta pónganle la sangre. Bendito sea el nombre del Señor. Hoy en día las especificaciones de la iglesia en general y el mundo entero, esa sangre que mancharon en los dinteles de las puertas, esa sangre Jesucristo lo derramó en la cruz del Calvario. Aquí esa sangre, querido amigo, que puede cambiar tu vida, puede transformar tu vida. Lo que Dios quiere de nosotros, lo que Dios quiere del hombre, es que usted no se pierda, es para que usted pueda salvar tu alma, y el precio de esa salvación Jesucristo lo pagó en la cruz del Calvario. Hoy en día podemos ver muchos hombres o muchas religiones, pero queremos hablarte. Yo no quiero hablarte en nombre de religiones. Yo no vengo a hablarte en nombre de una religión. Yo vengo a hablar en el nombre de Jesucristo, aquel hombre que entregó todo por cada uno de nosotros. A nosotros no éramos nadie. Nosotros en otros tiempos estábamos tirados en el alcohol y las drogas. Mi persona específicamente. Un día yo me encontraba en el alcohol y las drogas. Estaba perdido, pero Cristo llegó a mi corazón y transformó mi vida. Esta palabra puede cambiar la vida de aquellos drogaditos, aquellos alcohólicos que no pueden cambiar, que no quieren dejar el alcohol. La solución está en Jesucristo. El alcohólico anónimo te puede ayudar. Puedes dejar de tomar unos 3, 4 veces, pero no te puede cambiar. El único que cambia se llama Jesús de Nazaret. Yo estuve en un programa, en un centro de rehabilitación. El programa no me cambió, pero vine a Cristo y Cristo hizo la diferencia. Cristo me hizo una nueva criatura. Cristo, y no me da vergüenza de decir de dónde Dios me ha sacado. Doy gloria a Dios porque me dio una oportunidad más de poder hablar de su palabra. Bendito sea el nombre del Señor para siempre. Podemos muchas veces, querido amigo, como aquel hombre, el apóstol Pedro, en sus altas y bajas, y muchas veces de ellos te pueden criticar personas. En el camino del Señor es un camino difícil. El camino de Dios es un camino complicado donde muchos te van a criticar. Muchos van a ver tus errores, porque los errores es lo que más se mira en el hombre. Los errores son los mucho más fáciles para verlo. Quizás vas a hacer algo, pero muchas veces nuestros propios hermanos nos critican. Podemos ver un personaje en la palabra de Dios llamado José. Un hombre que estaba recibiendo unas visiones de parte de Dios, y cuando él cuenta la visión a su familia, sus hermanos se enojaron en contra de aquel hombre. No creyeron en lo que aquel hombre estaba viendo. La palabra de Dios dice de que sus propios hermanos lo vendieron a otras personas. La palabra de Dios dice que cuando aquel hombre llegó a Egipto, bendito sea el nombre del Señor para siempre, nos damos cuenta, querido amigo, de que cuando aquel hombre llegó a Egipto, quizá para sus hermanos aquel hombre había fracasado. Quizá para los hermanos de José aquel hombre había fracasado, pero no sabía que el fracaso de muchos hombres es la formación de Dios en tu vida. Muchas veces muchas personas pueden ver fracaso en tu vida, pero Dios está, bendito sea el nombre del Señor. Viendo que el tiempo se nos está agotando, vamos a pasar a terminar hablando del apóstol Pedro. El apóstol Pedro era un hombre, querido hermano, de que cuando Jesucristo se les aparece en aquel entonces,
La Biblia dice que estaban reunidos y de pronto aparece el maestro en medio de ellos. Y después de que habían comido, dice la palabra de Dios, llamó aparte al apóstol Pedro. Y Jesús le hace la pregunta en 3 ocasiones. Y las primeras veces aquel hombre le responde: maestro, claro que te amo. Y sucesivamente le viene la segunda pregunta y le dice: maestro, claro que yo te amo. Pero Pedro estaba respondiendo una pregunta equivocada. El maestro quería una respuesta original, como todos los cristianos deberíamos de respondernos. Como todos los cristianos, tanto como pastores, predicadores y miembros de las iglesias, deberíamos de respondernos. Es con el amor ágape, es con la respuesta ágape. Pero más sin embargo, el apóstol Pedro estaba respondiendo en un amor filial, en un amor de familia. El maestro no le estaba preguntando en un amor de familia. Era un amor que iba más allá que un amor familiar. El maestro le estaba preguntando: Pedro, ¿me ama? Pero en una expresión de ese amor verdadero, real, que Jesucristo le había enseñado durante 3 años y medio. Pero Pedro no había entendido la respuesta. Pedro no había entendido la pregunta que el maestro le estaba dando, le estaba haciendo. Pedro seguía respondiendo por segunda ocasión en una respuesta en amor familiar, en un amor filial. Pero el maestro quería escuchar en la boca de aquel hombre el amor ágape, el amor verdadero, en la cual todos deberíamos de amarnos, desde pastor a predicador, evangelista, como sea, no importa la posición que tenga que tener, deberíamos de respondernos con el amor ágape que Jesús le estaba pidiendo a Pedro. Pedro, le dice otra vez el maestro: ¿me amas? Entonces Pedro entendió que no estaba contestando al maestro correctamente. La Biblia dice de que Pedro se entristeció profundamente. En otras versiones dice que Pedro se quebrantó en su corazón delante del maestro y dijo: maestro, tú lo sabes todo. Él sabe cuánto nos amamos entre nosotros los cristianos, entre nosotros las iglesias. Dios sabe realmente quién es el que ama con todo su corazón y quién es el que ama de labios y nada más. El maestro le dijo, cuando Pedro entendió que le estaba diciendo que si me amas pero con el amor ágape, aquel hombre se entristeció. Aquel hombre entendió que tenía que amar con un amor verdadero, porque él sabía que iba a recibir un mandato y tenía que encontrarse con diferentes caracteres, con personas con diferentes caracteres, y tenía que siempre Pedro contestar con la misma pregunta, no importando no solamente al maestro, sino que todo lo que estaba alrededor de Pedro tenía que responderles con la misma pregunta. No importa cuántas veces hayas caído, no importa cuántas veces hayas fracasado, pero quiero decirte algo: el fracaso que tienes eso es lo que Dios usa para levantarte, para darte cuenta de que no solamente es por tu propia fuerza, sino que tenemos que poner a Dios en primer lugar. Tenemos que poner el nombre de Dios en número 1 en todos los momentos, en todas las circunstancias. Cuando Dios te pida algo, dáselo. Cuando Dios te está tocando el corazón de poder hacer algo, sé que podemos hacer algo como iglesia. Sé que podemos hacer mucho más de lo que estoy hablando en esta noche. Sé que podemos aportar. Hay personas en muchos lugares, en las calles, hay personas que no tienen nada para comer. Si Dios te está tocando el corazón, hazlo. No necesita que te miren, no necesitan que el pastor te mire, no necesita que sepa tu vecino. Hazlo con todo tu corazón y Dios te bendecirá.
Bendito sea el nombre del Señor para siempre. Cada vez que Dios nos pide algo, mi persona, y lo puedo testificar, no puedo decir el nombre, pero hay personas que cuando Dios toca mi corazón, lo hemos hecho para la gloria de Dios y hemos visto la mano de Dios grandemente, el doble, triplicado de lo que nosotros damos. Bendito sea el nombre de Dios. Hasta aquí vamos a llegar en esta noche en la predicación de la palabra. Querido amigo o hermano que estás afligido, ponga a Dios de primero. Ponga a Dios como número uno en tu corazón. En todos los momentos, querido amigo y hermano, los momentos difíciles es cuando nosotros tenemos que refugiarnos en Dios. Los momentos complicados es para que nosotros reconozcamos que solamente en Dios está la respuesta. Vamos a orar para darle gracias a Dios por esta palabra. Y si alguien necesita la oración, puedes escribir tus peticiones y nosotros estaremos orando en el transcurso de la semana para que Dios conteste y responda a tus oraciones. Pero una vez más hago el llamado para la iglesia en general, que nosotros podemos hacer mucho más de lo que nosotros estamos pensando. No nos quedemos con los brazos cruzados. Sé que podemos hacer algo como iglesia para ayudar a los necesitados. Hoy en día es cuando tiene que pronunciarse en estas situaciones, en estas circunstancias críticas, en estas crisis. Es cuando la iglesia se tiene que pronunciar haciendo algo para la humanidad. No solamente la salvación, claro, tenemos que predicar la palabra para todos aquellos que no conocen a Cristo, que tienen que venir a los caminos del Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Padre, te damos gracias por tu palabra, Señor amado. Que seas tú, Dios mío, bendiciendo la vida de cada uno de aquellos que están, Dios mío, escuchando esta palabra y que han escuchado esta palabra. Te pedimos, Señor amado, que seas tú extendiendo tu mano poderosa en todo el mundo entero, Señor amado. Sabemos que esta crisis es mundial. Te pedimos, Dios mío, que seas tú ayudándonos a poder a dar nuestro granito de arena, no solamente en nuestras oraciones, sino también podamos aportar algo en esta crisis humanitaria. Señor amado, te pedimos que toques y quebrantes los corazones, Señor. Salva a aquellos que necesitan ser salvados. Alcánzala con tu misericordia a quienes están a punto de morir. Señor amado, te pedimos que pongas tu mano poderosa. Padre eterno, solo tú sabes en qué momento el hombre se va a morir. Solo tú sabes los momentos. Pero si esa persona se va a morir, Padre, permita que se salve su alma y que reconozca que solamente tú eres el Dios Todopoderoso. Bendito sea el nombre del Señor para siempre. Damos gracias, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Amén. Bendecimos a todos aquellos y damos también gracias a nuestro pastor Ángel Nava y a todos aquellos que están aquí alrededor en San Francisco. Estamos ubicados en Geneva 1209 Geneva Avenue. Si usted quiere congregarse, por supuesto que cuando esta crisis se levante, aquí estamos, las puertas de la iglesia estarán abiertas. Amén.